Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los amigos de la comunidad de aprendizaje. Mi nombre es Miguel Antonio Guevara. Yo soy sociólogo y magíster en filosofía, mención pensamiento latinoamericano. Y bueno, yo quiero como contarles un poco cuál fue mi viaje, ¿no? Cómo ha sido hasta ahora mi acercamiento a mis intereses de investigación desde mi enfoque decolonial, ¿no? En primer lugar, tendría que comentar que mi trabajo suele ser una intersección entre la literatura, entre la filosofía y la sociología, ¿no? En primer lugar, bueno, porque soy sociólogo. Segundo, porque me considero escritor, ¿verdad? E hice una maestría en filosofía también con un enfoque en América Latina, ¿no? Incluso mi tesis de maestría fue sobre José Manuel Briceño Guerrero. Puse como un diálogo entre José Manuel Briceño Guerrero y el pensamiento decolonial, ¿no? Un poco para eh, no solamente ponerlo en diálogo, sino también actualizarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, como hacer como una lectura decolonial de Briceño Guerrero, ¿no? Y rescatarlo como parte de ese corpus del pensamiento también, ¿no? Yo lo que quiero mostrarles es cómo construí mi proceso. Ujú. Les voy a mostrar mi autobiografía y portafolio, cuáles fueron los procedimientos que llevé a cabo y mi matriz curricular. Pero antes de eso me gustaría mostrarles algo. ¿De dónde nace todo, no? ¿De dónde viene digamos, mi amor por el proceso de sistematización de conocimientos? ¿Por qué acercarme digamos, a una comunidad de esta naturaleza, ¿verdad? De estudios abiertos. Porque incluso antes de graduarme, incluso de sociólogo, antes de entrar a la universidad, yo ya escribía, ¿no? Ya producía de alguna manera algún tipo de saber, ¿no? Entonces, digamos que lo que he podido como tener como de una manera más, el registro como más fidedigno me parece, ¿sí? Pero un poco caótico, como suelen ser los procesos, digamos, de pensamiento en algún momento, ¿no? Cuando no tenemos ciertas orientaciones, fue mi blog, que es el cuaderno hipertextual, ¿no? Y en donde de alguna manera me ayudó como a construir, ¿no? Mi línea, no solamente de vida de los últimos años, porque lo llevo desde el año 2009, que fue el año en donde yo, digamos, decidí convertirme en escritor, ¿no? O sea, yo ya escribía desde que era un niño, pero ese año hice un curso que fue definitivo para mí, donde dije, bueno, yo voy a escribir, no importa lo que vaya a estudiar, no importa lo que me vaya a dedicar, pero, digamos, como un lugar ontológico, ¿no? En mi construcción de sujeto escogí, pues, la escritura, ¿no? Entonces, mi cuaderno hipertextual me ha permitido de alguna manera como llevar el registro de las cosas que hago, ¿no? Mis textos, mis intervenciones públicas. Por ejemplo, aquí tengo mis libros donde los pueden descargar, algunos que se pueden vender, ¿sí? Sí, yo, las últimas publicaciones más importantes, ¿no? Pero lo interesante, por ejemplo, es esto, que me permite ver mi archivo desde el año 2009 hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la oportunidad de conversar, por ejemplo, con María Ángela Petrizzo, con otras amigas y amigos que han participado en este maravilloso proceso de la sistematización de los propios saberes. Y mucha gente, como ella, o de otras personas me dijeron, wow, pero ¿por qué no conviertes toda esta experiencia en un libro, ¿no? Cómo esto se transforma de alguna manera en tu trabajo, ¿no? O sea, son poco más de 10 años, ¿no? 12 años más o menos de escritura, ¿no? Que están aquí sistematizados, ¿no? En mis intereses, ¿no? Como les comenté, la intersección literatura, sociología y filosofía, mi trabajo editorial, ¿no? Y lo académico, por supuesto, ¿no? Cómo citar este blog, por ejemplo, ¿sí? De alguna manera aquí sistematizo un tipo de biografía de autor también, ¿no?
en donde agrego, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Como mi perfil de academia, mi perfil ORCID, y de alguna manera se convierte esto como mi punto inicial de sistematización, ¿no? Como una línea no tan línea de conocimientos sistematizados y que de alguna manera me permiten ver mis cambios, pero al mismo tiempo, digamos, las cosas que coinciden, ¿no? Y lo que más coincidía era, digamos, mi interés por la literatura, mi interés por la filosofía y mi interés por la sociología, y que se terminan concretando en un interés muy puntual en escribir, en hacer libros y en promocionarlos o, digamos, em, hacer el ejercicio de promoción, de animación sociocultural para que esos libros sean leídos, ¿no? Entonces eso me va a llevar al primer documento que quiero compartirles, ¿sí? Que es em, una suerte de mezcla, como una fusión que hice entre el documento de el portafolio, ¿sí? Y la autobiografía, ¿no? Em, yo en un principio, cuando comencé en la comunidad de aprendizaje, yo había puesto maestría, ¿no? Pero bueno, ahora quiero optar al doctorado porque como ya tengo ya hice la maestría, ¿verdad? Entonces la enmarco en la línea de investigación de desarrollo cognitivo y creación intelectual, ¿sí? Eh, pero sobre todo en gestión de la creación intelectual, ¿no? Porque entiendo todo este procedimiento, todos estos procesos que llevaba a cabo como un proceso precisamente de gestión de toda esa creación, ¿no? Que he realizado, pero que al mismo tiempo em, también he realizado en el trabajo, en la obra de otros, ¿no? Y la mención que me gustaría proponer es edición, promoción y mediación de la lectura y la escritura, porque precisamente se trata de eso, ¿no? De cómo convierto todas estas experiencias de las cuales no estoy acreditado del todo, ¿no? Pero sí tengo un saber porque tengo libros publicados, porque trabajé en grandes casas, en las de editoriales más importantes del país, ¿no? Y también trabajé como promotor de lectura, entonces, bueno, quiero como llevar a eso, a cierta formalización, ¿no? Entonces, yo le llamé a este documento Apuntes para un portafolio y recorrido de evidencias, ¿no? Como con ese interés de fusionar ambos, porque me parecían que ambos están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera parte le llamé Apuntes para una autobiografía, proyecto de vida y cápsulas de una sistematización breve, aún en proceso y permanente red de construcción, porque bueno, precisamente estamos constantemente en eso, ¿no? Nuestra vida está en un tránsito y está en un cambio constante, ¿no? Entonces traté, bueno, en la primera parte de hacer como una sistematización hice un pórtico, sí, una introducción donde problematizo y al mismo tiempo hablo de, bueno, del conocimiento libre, hablo de cómo me acerqué a este tipo de, digamos, de modelo formativo, de modelo de investigación, ¿no? Que primero conocí la universidad, el proyecto del CEPAP de la Universidad Simón Rodríguez, luego conocí, gracias a una amiga del Centro Internacional Miranda, el proyecto de la UPT, ¿no? Y bueno, y así como presento de alguna manera, ¿no? Este recorrido de evidencias, ¿no? Entonces, la primera parte de la autobiografía yo la hice como si estuviese llevando un diario de mi vida, así como, como un resumen. Entonces, básicamente lo que, digamos, yo lo dividí en estas partes, ¿no? Las prácticas culturales desde mi infancia, ¿no? Como decía Aborto, y ese capital cultural que adquirí, que me hizo de alguna manera ser escritor, ¿no? En la escuela, es decir, la experiencia formativa, ¿no? Anécdotas con familias y amigos que de alguna manera siento que constituyen mi subjetividad como creador, mi subjetividad como docente, mi subjetividad como ser humano, como político también, porque hablo como también mi trabajo de animación político-cultural me impactó tanto al nivel en donde me hizo la persona que soy actualmente, ¿no? Entonces lo divido en varias cápsulas, asunto así como muy autobiográfico y tal,
pero siempre enfocado en esto, como les comenté, ¿no? Las prácticas culturales que me definen, las prácticas, digamos, de socialización de mi cuerpo en la academia, en las instituciones, con mi familia y ese capital cultural que adquirí con ellos, y la construcción de mi subjetividad en la animación política o cultural o en el activismo, ¿no? Político. Entonces hay una parte donde, por ejemplo, otro capítulo aquí de este recorrido de evidencias que lo llamo practicando modelos de currículo tipo autor, ¿no? La página 18 me va a mostrar, ¿no? ¿A qué me refería con esto? Bueno, en las contraportadas de los libros suele haber, ¿no? Como una, una reseña del autor, ¿no? Una biografía, que es muy breve, pero que de alguna manera resume, ¿no? El trabajo del autor. Entonces traté como de, primero, ya que he hecho el cuento largo, que era la autobiografía, pero entonces cómo llevamos eso a algo más corto, ¿no? Entonces me parece que el modelo del libro es muy interesante, porque te permite esta clase de texto como lo que están viendo, que es muy breve, donde puedo hablar de mis intereses, de lo que he estudiado, los libros que he publicado, ¿no? En los diarios que he escrito, digamos, todo ese recorrido, cómo se puede resumir también en ese modelo, ¿no? Tanto lo que se trabaja como lo que se crea también y lo que se estudia, ¿no? Como una cosa ahí. También entonces puse como es tipo autor, qué sé yo, los textos de las personas que han escrito sobre mi obra, ¿no? Como una especie de fichero ahí digital también, como les comentaba en un principio, siempre mi obra está mi obra académica, mi obra creativa, mi obra, digamos, de desarrollo intelectual, o mi diálogo de saberes, con mis lectoras o lectores, o con los que yo considero mis pares, mis iguales académicos, o con ese lector desconocido que no conocemos, o con mi propia comunidad de aprendizaje, o con el resto de comunidades con las que estoy relacionado, es muy importante para mí. Entonces siempre hay ese diálogo hipertextual, ¿no? Que te va a llevar a mi blog o a otros blogs o a otros espacios en la red, ¿no? Es muy importante para mí. También tengo una sistematización de las entrevistas que me han realizado, que me parece pertinente porque, bueno, ahí de alguna manera hay un saber que está como en el aire, pero que como está en un texto, como se consigue en una publicación, ahí se puede de alguna manera ver eso, ¿no? Y está imbricado siempre, bueno, en mis intereses, como comentaba, ¿no? Entre la edición, eh, la escritura y la promoción de esa lectura-escritura, ¿no? Mía o de otros, como comenté. Entonces, además de ese currículo tipo autor, ¿no? Hago lo que llamé las estaciones para un recorrido de evidencias, ¿no? Que es básicamente, bueno, la sistematización de esas acreditaciones que tengo, ¿no? Entonces, esas acreditaciones están divididas, como les comentaba, en varias cosas. Entonces, aquí hice como unas categorizaciones. Por ejemplo, esto, lo que he puesto hasta ahora es lo concerniente a lo político-cultural, la animación político-cultural, las actividades académicas, certificados de documentos, sobre lo editorial, ¿no? Que son publicaciones de las cuales he sido editor o las he impulsado para que se publiquen, sobre el proceso escritural, ¿no? Libros y otras publicaciones formales, y sobre registro, ¿no? Otras evidencias fotográficas. Y luego puse practicando modelos de currículo, algo así que era como el currículo, cómo sería el currículo convencional, ¿no? Que también de alguna manera eh, está atravesado por todo lo que hemos hecho, ¿no? Como bien saben. Entonces, ahí hago un texto que explica, ¿no? A qué me refiero con esas evidencias. Y bueno, pongo desde eh, el primer certificado que me dieron relacionado con la cultura, que fue cuando estaba en bachillerato, ¿no? En noveno grado, unas, una obra bolivariana que participé, y así sucesivamente, ¿no? Todo empieza como a relacionarse con la literatura, los primeros talleres de escritura que di en Barinas, cuando llegué a Barinas, que regresé de un viaje de autodescubrimiento que hice, ¿no? Mis primeros talleres por allá en 2009, cuando les comentaba que decidí dedicarme a la literatura, los certificados en los festivales de poesía, invitaciones como escritor, ¿verdad? Eh, Otros cursos relacionados a literatura o cultura o talleres que he dado,
diplomas de premios literarios que he recibido, talleres de formación política, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Un poco de eso va mi recorrido como de evidencias, ¿no? Que se puede ver detalladamente en el documento, incluso en la página web de la comunidad de aprendizaje también está cargada esta información. De hecho, fue de los primeros modelos, ¿no? Para guiarnos en este proceso. Entonces, volviendo al índice, por ejemplo, vamos a la página 73 que les comentaba de los modelos de currículo tipo convencional, ¿no? Como se trata es de alguna manera aquí conjugar tanto el portafolio, ¿sí? Con esa serie de evidencias, ¿sí? Entonces aquí pongo un currículo normal en donde me amplío de alguna manera, ¿no? Sí, porque no solamente somos el rostro del texto breve o de la autobiografía más amplia, pero también somos esto, ¿no? Un perfil también de alguna manera institucional, ¿no? Donde reúno todas mis experiencias laborales, etcétera, ¿no? Como para tener las diferentes formas de ver esto, ¿no? También hice como un epílogo, ¿no? Que fue como mi experiencia luego de hacer la autobiografía del portafolio. O sea, ¿qué pienso sobre todo esto, no? Eh, Como, por ejemplo, me inspiré, ¿no? En un libro de Ali Gómez García, ¿no? El guerrillero internacionalista venezolano, libro que se llama Falsas, maliciosas y escandalosas reflexiones de un ñángara. A mí me gustó ese libro porque él cuenta su historia ahí, ¿no? Y a partir de contar su historia, bueno, cuenta sus saberes. Y me dije a mí mismo, bueno, yo creo que esto debería contar, ¿no? Como un documento que dé cuenta de tu trayectoria, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, otras evidencias, ¿no? De mis procedimientos, dando talleres literarios, lecturas, encuentros poéticos, etcétera, ¿no? Presentaciones de libros, yo dando talleres literarios, siempre todo relacionado con la escritura, con la promoción de lectura, con la edición, ¿no? Desde el inicio hasta desde los espacios académicos, los espacios políticos, los espacios comunitarios, ¿sí? Siempre vinculado a la comunidad, etcétera, ¿no? Sí, y obviamente, como les comentaba desde un principio, todo parte y siempre termina en mi blog cuaderno hipertextual, ¿no? Son algunas antologías en las que he participado como autor, ¿no? Textos que he escrito en artículos, en periódicos. Estos son libros que yo he escrito de mi autoría, ¿no? Publicados por casas editoriales. Libros de poesía, porque generalmente se centra mi trabajo en la poesía, en el ensayo y en la narrativa, ¿no? Son algunos de mis libros publicados, ¿sí? Editoriales, sellos. Estos son algunos trabajos editoriales que yo he hecho como editor, ¿no? Y bueno, entonces después de mostrar un poco esto, vamos al índice para hacer una breve síntesis de esto. Bueno, se trata precisamente de este documento, esta autobiografía, o como le llamé, ¿no? Este recorrido de evidencias. Busca de alguna manera, bueno, como mostrar la autobiografía, practicar los modelos de tipo curricular, el recorrido de evidencias, es decir, ver los documentos, las fotografías, etcétera, como le comentaba, y cómo de alguna manera lo relaciono con mi asunto y mi interés en la animación cultural, en el asunto escritural, en el asunto editorial, ¿no? Al mismo tiempo, lo reflexivo sobre el proceso que estoy haciendo, ¿no? Siempre una reflexión como muy meta, ¿no? Entonces, el siguiente documento que quiero mostrarles es la malla curricular, perdón, la matriz curricular. eh, Este me parece un trabajo muy interesante, digamos, el proceso de hacerlo, ¿no? Puesto que, bueno, te lleva como a hacer una reflexión allí, un trabajo de curaduría, ¿no? De autocuraduría de lo que hacemos. Me pareció
un ejercicio interesantísimo. Tengo años tratando de darle forma. Diría que es lo que tengo como mayor inseguridad, tal vez, ¿no? Y donde necesitaría mayor feedback para llegar a un buen lugar, ¿no? Le agradezco al profesor Evelio Molina que me compartió su malla y me orientó, ¿no? Con bastante paciencia, con bastante dedicación, aún en la distancia, aún en las complejidades, me mandó unos audios muy interesantes donde me llevaba por su matriz curricular, ¿no? Y, y bueno, me mostró su camino, porque esto no deja de ser un camino, ¿no? Un camino maravilloso que hacemos con la comunidad y con el diálogo constante. Entonces yo en el trayecto 1, por ejemplo, que es la unidad curricular obligatoria, el pensamiento pertinente para América Latina, puse una actividad que hicimos en la UNEYES, que fue el ciclo de videoconversatorios, ¿no? Pensar de colonial, en donde hicimos el repaso por los pensadores relevantes del pensamiento, pensadoras y pensadores del pensamiento relevante sobre el pensamiento decolonial, ¿no? Eh, yo pude haber puesto cualquier otra cosa, por ejemplo, de mi maestría, que es casi toda se basa en pensamiento decolonial y el pensamiento pertinente para América Latina, o pude haber puesto, por ejemplo, eh, qué sé yo, las participaciones que hice en Caracas en los encuentros de coloniales con el maestro Dussel, etcétera, en la escuela de colonial, pero yo decidí poner esta porque fue de alguna manera como de las primeras actividades que hicimos con la comunidad de aprendizaje, ¿no? Y fue un diálogo maravilloso porque de alguna manera se trataba, lo que yo quería era llevar la experiencia que he vivido en Caracas con los maestros, etcétera, allá mismo. Entonces lo que hicimos fue eh, proyectar los videos allá y los debatimos cada uno en un ciclo, ¿no? Entonces eso lo puse como la unidad curricular primera, ¿no? En la unidad curricular obligatoria dedicada a la teoría de la complejidad, yo escogí mi novela Los pájaros prisioneros solo comen alpiste. Recordemos que yo baso toda mi investigación o mi propuesta centrada en la escritura, la edición y la mediación de lectura, así que siempre está eso, ¿no? El asunto es que está el enfoque que yo uso para aproximarme a todo esto tiene que ver con la decolonialidad, ¿no? Entonces cuando me aproximo a la escritura trato, bueno, de decolonizar la escritura, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la novela siempre se propone una novela del siglo XIX, moderna, europea, eurocentrada y tal. Entonces, bueno, yo puse mi novela aquí porque para yo, esa novela que yo propongo, que publiqué en el 2020, por cierto, yo estoy proponiendo una narrativa descentrada, una narrativa experimental, una narrativa discontinua, que no tiene nada que ver con eso, y yo leí bastante a Edgar Morin y a otras autoras y autores que me permitieron como plantear, ¿no? Un lugar en donde se narra de una manera diferente, ¿no? Incluso también tengo escrito, no lo tengo publicado, la novela sí está publicada, pero también tengo los apuntes de la novela que me pareció como un documento interesante porque ahí narro como todo mi proceso, ¿no? Y mi diálogo con este asunto del experimental, ¿no? El seminario de investigación, el primero puse un seminario sobre poesía venezolana contemporánea, ¿sí? En donde participé en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello con un trabajo sobre la poeta Luz Marina Almarza, ¿no? De alguna manera concentro como mi conocimiento en torno a la poesía venezolana contemporánea, ¿no? A propósito de la mención escritura, ¿no? Y ya, bueno, en el trayecto 2, en la unidad curricular obligatoria de teoría del conocimiento, puse esta materia que vi en la maestría en filosofía, mención pensamiento latinoamericano, que es metodología de la investigación filosófica, donde abordamos, ¿no? Las teorías del conocimiento. Cierto repaso genealógico, ¿no? Desde como un poco desde los inicios hasta las teorías más actuales, ¿no? Como suelen ser en este tipo de programas, ¿no? En unidad curricular optativa acreditable agregué este artículo, esta conferencia, que sujeta a actores, territorio y imaginación pública 2.0, que es también parte como de mi blog, ¿no? Cómo analizo las redes sociales, cómo analizo desde la escritura, desde la literatura, desde la sociología, este tipo de problemas, ¿no? En el seminario de investigación puse uno de los seminarios de la maestría, que es el seminario de investigación filosófica 1. En el trayecto 3,
comunidad curricular optativa acreditable, agregué acercamiento a la escritura y elaboración de libros, que hice en la Fundación Editorial El Perro y la Rana. En la siguiente, bueno, está el Seminario de Investigación Filosófica 2 de la maestría. El Seminario de Investigación puse el cuaderno hipertextual, bitácora de escritura anfibia, que fue una ponencia que presenté en las jornadas de investigación educativa de la UNEYES, pero no esta, sino creo que las del 2017, ¿sí? Bueno, el trayecto 4, ¿sí? Puse otro en la unidad curricular optativa, puse el cuidado por el detalle gráfico, leer, escribir, corregir, diagramar y diseñar para las ediciones públicas. Otro proceso formativo que hice formativo acreditado que hice en la editorial El Perro y la Rana. En la unidad curricular optativa acreditable puse didáctica de la escritura, de lectura y la escritura. Ah, perdón, esto era del profe. En esta yo había puesto otro taller, ¿sí? Que hice con no lo borré, ¿verdad? Otro taller que hice en Monte Ávila, cuando fui director ejecutivo de la editorial. Este taller trata también sobre editar para medios digitales, ¿no? O sea, yo llevé de alguna manera ese proceso, ¿no? Y que parte, como siempre les he comentado, de mi libro, de mi blog, ¿no? Seminario de investigación, puse de Game of Thrones a CSI, Diálogo sobre Política y Sociedad en la Cultura Estadounidense, que fue una ponencia, bueno, que presenté para una ponencia que presenté para un coloquio que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, y presenté un trabajo también que está relacionado sobre todo con este trabajo sujetos, actores, territorios y imaginación pública 2.0, ¿no? Un poco un diálogo con el cine, cómo la literatura se involucra con el cine y cómo se puede hacer una crítica de colonial o una crítica, digamos, al colonialismo, ¿no? En el caso del cine estadounidense. Ahí se conjuga de alguna manera la literatura, ¿no? El ensayo, la reflexividad. Y bueno, en el trayecto 5 puse en la unidad curricular optativa, puse un ensayo que se llama Por la Palabra, que es uno de mis libros publicados, que bueno, me parece pertinente porque abordo como el género ensayo. Entonces la idea era abordar varios géneros, como que estoy optando por la mención escritura, entonces me pareció pertinente poner una novela, poner un libro de ensayo ese, y al final otros libros, los 3 libros que escogí, ¿no? Que es mi antología poética, ¿no? Como para abordar todos los géneros literarios, ¿no? Tanto narrativa como poesía, como ensayo, ¿no? Como tesis doctoral, bueno, yo estoy proponiendo un libro que tengo inédito, que de alguna manera es una reflexión, eh, digamos, metaliteraria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, una reflexión muy meta. ¿En qué sentido es una reflexión muy meta? Bueno, porque hablo del libro, ¿no? Un libro que habla sobre el libro. Entonces yo le llamé Apunte de experiencia de una lectura, escritura anfibia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hablo, por ejemplo, del libro hoy, ¿no? Se hago como un estado de la cuestión del libro, un poco problematizando la transición del libro físico al libro digital, que es el libro del escritor anfibio, ¿no? Entonces planteo varias cosas aquí, ¿no? Sobre el libro y que de alguna manera esto conjuga, como les comentaba, o sea, empiezo y termino por el principio, porque conjuga el nombre de mi blog, pero conjuga también mi experiencia en la escritura, en la edición y en la promoción de la lectura, ¿no? Entonces es un libro que se aproxima desde ese punto. Como yo les comentaba que tenía también dudas, sobre todo en la matriz curricular, ¿verdad? Yo también tengo aquí puesto, por ejemplo, como en signo de interrogación, eh, si de repente podría usar mi libro It's a Selfie World, que también es un libro sobre el libro, un ensayo en donde me acerco desde la decolonialidad a la crítica de lo transmedia, la crítica literaria. Es un libro muy diverso, ¿no? Porque es un libro sobre todo un libro de crítica, ¿no?
Entonces, desde Dussel, desde otros pensadores latinoamericanos, yo me acerco al fenómeno textual, al fenómeno audiovisual, y fue un libro, bueno, libro que fue publicado por Monte Ávila Editores, que recibió el Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, ¿no? Se había pensado de repente si eso se podría hacer, no lo sé todavía, es algo que le planteo a la comunidad para que me oriente al respecto, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Como un repaso por mis intereses. Y bueno, en esta parte me toca agradecer a la profesora María Anduesa, a la profesora María Rodríguez, su paciencia, su orientación de siempre, al profesor Evelio, y al resto de la comunidad que tengo tiempo que no los veo, pero que siempre estoy pensando en ustedes, siempre estoy viendo los mensajes en el grupo, estoy problematizando en torno a, a estos temas que son tan importantes para marcar el destino de nuestro país, el destino de los países latinoamericanos, ¿no? Que dar el, como dice el maestro Dussel, el giro de colonial definitivo, ¿no? Para seguir reconstruyendo nuestra propia historia. Pero muchas gracias, espero paciente y atentamente sus comentarios, sus sugerencias, sus orientaciones. Que tengan un feliz día y una feliz jornada.